Siempre he tenido una conexión extraña con el sueño. A veces siento que me desprendo, que puedo ver mi propio cuerpo dormido y flotar hacia otros lugares. Pero nada me preparó para lo que ocurrió hace 4 años, justamente la noche de Navidad. Ese año, una pelea amarga entre mi padre y mis abuelos nos mantuvo alejados de la cena familiar. Para mí fue devastador. Mi abuelo es la persona que más quiero en el mundo, y no concebía una Navidad sin él. Al acostarme, cerré los ojos con una intensidad desesperada. Me concentré en su casa, en su olor, en su sala. Quería estar allí, aunque fuera en espíritu. Para mi sorpresa, funcionó. Pero no fue el viaje cálido que esperaba. Aparecí en la calle de mis abuelos. A lo lejos se escuchaban las fiestas de los vecinos, pero la casa de ellos estaba sumida en una oscuridad antinatural, como si una nube de ceniza la cubriera. Entré sin ruido. El aire pesaba. Era una mezcla de tristeza y un dolor punzante que me erizó la piel astral. Fui directo al cuarto de mi tía Edna. La puerta estaba pesada, como si algo la estuviera bloqueando desde el otro lado. Al empujar, vi una escena que me heló la sangre. Sobre mi tía, que dormía profundamente, había una criatura. Era una mujer negra, flaca, con las extremidades dobladas hacia atrás como las patas de una araña gigante. Tenía el pelo larguísimo y flotaba en el aire, como si estuviera sumergida bajo el agua. Lo más aterrador era lo que estaba haciendo. Con unas uñas larguísimas y afiladas, estaba rascando la espalda de mi tía. La piel estaba abierta, dejando ver la columna vertebral, y esa cosa le estaba quitando algo directamente del hueso. Era un parásito alimentándose de su médula. De repente la mujer araña giró la cabeza. Sus ojos conectaron con los míos. Supe que me veía. Desperté de golpe en mi cama, gritando, con el sabor metálico del miedo en la boca. A los pocos días recibimos la noticia. Mi tía Edna se había puesto mal de repente. No podía caminar. Los médicos no encontraban la causa, pero yo sabía que su columna había sido devorada por algo que nadie más pudo ver. Murió 1 año después, consumida por esa enfermedad fantasma. Pero el horror no terminó con su muerte. Mi tío Ernesto, que vivía solo y se negaba a pasar las fiestas con nosotros por su naturaleza solitaria, recibió una llamada esa misma noche. Mientras yo despertaba del horror de la mujer araña, mi tío Ernesto vivía su propia pesadilla a kilómetros de distancia. Él siempre fue un hombre de silencios, acostumbrado a la soledad de su casa desde que mi abuela falleció hace una década. Esa noche de 24 de diciembre, el teléfono de su sala rompió la calma. Era un número desconocido. Mi tío, desconfiado, contestó casi por instinto. Al otro lado el silencio se llenó con una respiración pausada, familiar. «Hijo, soy yo. Tu mamá», dijo la voz. Ernesto sintió que el mundo se desvanecía. No era una voz parecida, era su voz. El tono cálido, la firmeza, ese ritmo pausado que solo ella tenía. Pensó que era una broma macabra, una grabación cruel de alguien que quería torturarlo en Navidad. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», preguntó él con la mano temblando sobre el auricular. «Soy tu madre, Ernesto. No debes estar solo esta noche. La Navidad no es para estar solo. No es seguro». El tono de la llamada cambió. El sonido de fondo se llenó de un viento estático, un siseo que parecía venir de un lugar muy lejano y frío. La voz de mi abuela se volvió urgente, casi autoritaria. «Escúchame bien, hijo. Cierra todas las puertas. Asegura las ventanas. No salgas por ningún motivo, no importa lo que escuches afuera. No vayas a abrir, Ernesto. Prométeme que no vas a abrir». La línea se cortó de golpe. Mi tío, invadido por un miedo primitivo, recorrió la casa. Cerró pestillos, echó llaves y corrió las cortinas de todas las ventanas. Se sentó en su sillón, con los ojos fijos en la puerta principal. Fue entonces cuando empezaron los ruidos. Primero fueron rasguños suaves, como si una rama rozara el vidrio de la estancia. Pero luego, los golpes se volvieron rítmicos y pesados. Y entonces, la voz volvió.
Pero ya no venía del teléfono. Venía del otro lado de la puerta de madera, en el porche. Ernesto, hijo, ábreme. Hace mucho frío aquí afuera. Era la misma voz del teléfono, la misma voz de mi abuela fallecida, pero ahora tenía un matiz hambriento, una vibración que no era humana. Mi tío se tapó los oídos y cerró los ojos rezando para que amaneciera. Sabía que si abría esa puerta, lo que sea que estuviera afuera, lo mismo que yo vi rascando la espalda de mi tía Edna, entraría por él. Al salir el sol, el silencio regresó. Cuando mi tío se atrevió a revisar la sala, no encontró a nadie, pero en el cristal de la ventana principal, justo a la altura de su rostro, había marcas de garras profundas, surcos que habían intentado atravesar el vidrio para alcanzarlo. Desde ese año, mi tío Ernesto no ha vuelto a pasar una Navidad solo. Entendió, al igual que yo, que en esas fechas la línea que nos separa de los que ya no están se vuelve tan delgada que cualquier cosa puede cruzarla, si es que te encuentra vulnerable. La historia de mi hermano Mario comenzó como el reencuentro más esperado del año. Él y 4 amigos de la infancia decidieron viajar a un pequeño pueblo remoto para visitar a Chema, el alma del grupo, quien se había mudado con sus abuelos tras perder a sus padres en un accidente. La Navidad parecía la excusa perfecta para recordarle que no estaba solo. La posada en el pueblo fue idílica, luces cálidas, olor a ponche y el sonido de los villancicos. Pero Mario dice que, cerca de las 11 de la noche, el aire cambió. No fue solo el frío, fue un silencio repentino que cayó sobre las calles empedradas, como si el pueblo entero hubiera decidido aguantar la respiración al mismo tiempo. Se despidieron de Chema y subieron al coche. Al principio la niebla era ligera, algo que atribuyeron a la pólvora de los cohetes. Pero conforme avanzaban por el camino de terracería para volver a la carretera principal, el banco de niebla se volvió tan denso que los faros del auto apenas lograban lamer el asfalto. «Nos pasamos la salida», dijo uno de los amigos revisando su celular. No había señal. El GPS estaba muerto. Decidieron seguir adelante, esperando encontrar un retorno, cuando un sonido comenzó a filtrarse por las rendijas de las ventanas. Villancicos. Era un coro de voces infantiles y adultas, afinado y dulce, que resonaba a través de la bruma. Aquello los tranquilizó. Pensaron que estaban cerca de otra fiesta de pueblo y que podrían pedir indicaciones. Guiados por el sonido, llegaron a una pequeña capilla de piedra blanca que parecía brillar con luz propia en medio de la nada. Era hermosa, casi demasiado nueva para ese paraje solitario. Mario y sus amigos bajaron del coche, atraídos por la calidez que emanaba de los ventanales. Pero al asomarse por el cristal, el alivio se transformó en un escalofrío eléctrico. Dentro de la capilla no había familias celebrando. Había filas de figuras inmóviles vestidas con túnicas oscuras, casi como hábitos de monjes, pero sin rostros visibles bajo las capuchas. Todos sostenían velas cuyas llamas no se movían con el aire. Y lo peor eran las voces. Los villancicos que desde lejos sonaban alegres. Ahora se escuchaban como un lamento distorsionado, una melodía que seguía un ritmo frenético y antinatural, como si estuvieran invocando a algo que no pertenecía a la Navidad. «¿Eso no es una misa?», susurró Mario retrocediendo hacia el auto. En ese instante, las luces de la capilla parpadearon violentamente y todas las figuras encapuchadas, al unísono, giraron sus torsos hacia la ventana. Mario y sus amigos no esperaron a ver qué había bajo esas capuchas. Subieron al coche y arrancaron con los neumáticos patinando en la grava. Lo más aterrador, según me contó mi hermano, es que mientras se alejaban a toda velocidad, los villancicos seguían sonando dentro de la cabina, como si las voces vinieran de los conductos del aire acondicionado. No se detuvieron hasta que la niebla se disipó y la señal del teléfono regresó con un pitido violento. Cuando Mario me confesó esto, mi abuelo Julián, que estaba sentado en su rincón de siempre, soltó un suspiro pesado. Él nunca iba a la iglesia en diciembre. Siempre ponía excusas: el frío,
el ponche que se estaba calentando, el cansancio. Esa noche, al ver el terror en los ojos de mi hermano, decidió romper su silencio. «Tuviste suerte, Mario», dijo el abuelo con voz grave. «Hay lugares que solo se abren cuando el mundo celebra, lugares que necesitan un testigo». El abuelo nos contó que, cuando era joven, el campanario de la iglesia de su pueblo fue clausurado tras la muerte misteriosa del campanero en una Nochebuena. Decían que se había caído, pero los que limpiaron el lugar juraban que las campanas tenían marcas de manos ensangrentadas, como si alguien se hubiera aferrado a ellas mientras algo lo arrastraba al vacío. Una Navidad, movido por la soberbia de la juventud, Julián se coló en la iglesia a medianoche. No, quería probar que el repicar que todos escuchaban cada 24 de diciembre era solo el viento. Subió las escaleras de madera podrida, sintiendo cómo el aire se volvía denso, cargado de un olor a metal y polvo antiguo. Al llegar a la cima, las campanas empezaron a oscilar por sí solas, y ahí, parado frente a la ventana que daba al cementerio, vio a un hombre. Llevaba ropa de otra época, desgarrada y gris. Cuando la figura se giró, mi abuelo casi pierde el sentido. El hombre no tenía ojos. En su lugar, había dos cuencas negras, profundas y vacías, que parecían absorber la poca luz de la luna. «¿Vienes a ayudarme?», le preguntó el espectro con una voz que sonaba como el roce de dos lápidas. «Ya te toca a ti». La figura extendió una mano huesuda hacia él. El abuelo entendió en ese instante que el campanero no estaba descansando. Estaba esperando a un sustituto. Alguien que tomara las cuerdas para que él pudiera finalmente caer al olvido. Julián bajó las escaleras saltando tramos enteros, mientras las campanas repicaban con una fuerza que hacía vibrar sus pulmones. «Por eso no voy a la iglesia en estas fechas», concluyó el abuelo. «Porque sé que él sigue ahí arriba, escuchando los pasos de quien sube por curiosidad». Mario y yo nos quedamos en silencio. Entendimos que la capilla en la niebla y el campanero sin ojos eran parte de lo mismo. Una Navidad paralela donde los cánticos y las campanas no celebran un nacimiento, sino que marcan el ritmo de una cacería eterna. Hace un par de años, cuando todavía nos reuníamos todos en la vieja casona de mi abuela, vivimos una Navidad que cambió para siempre nuestra forma de entender las reuniones familiares. Aquella casa era el escenario perfecto para las fiestas. Techos altos que amplificaban las risas, pasillos largos que olían a pino y canela, y un recibidor con un perchero de madera maciza que esa noche estaba a reventar de abrigos, bufandas y chamarras. Éramos muchos, tíos, primos, amigos cercanos y vecinos que entraban y salían con la libertad que solo se siente en las festividades. La noche transcurrió entre el caos alegre de la cena y el baile. Mi padre, un entusiasta de la fotografía a la antigua, se paseó por todas las habitaciones con su cámara de rollo, capturando cada momento. En aquel entonces, todavía disfrutábamos de ese misterio de no saber cómo habían quedado las fotos hasta llevarlas a revelar días después. Nadie notó nada extraño mientras el flash iluminaba los rostros sudorosos y felices. La energía de la casa era de absoluta plenitud. Fue casi al final de la madrugada, cuando los últimos invitados se despedían y el frío de la calle empezaba a colarse por la puerta principal, que ocurrió el primer incidente. Mi primo Arturo fue al recibidor a buscar su chamarra, pero se detuvo en seco frente al perchero. «Oigan», preguntó alzando la voz por encima de la música que ya bajaba de volumen, «¿de quién es este abrigo?». Se refería a una prenda que destacaba entre las demás por su extrañeza. Era un abrigo negro, largo hasta los tobillos, de una tela pesada y opaca que parecía absorber la luz de las bombillas. No era una prenda moderna. Tenía un corte anticuado, con solapas anchas y botones de hueso que se veían desgastados, como si hubiera estado guardado en un baúl durante décadas. Lo más inquietante era el olor que desprendía. Un aroma a humedad de sótano y a flores secas, algo que no encajaba con el perfume y el tabaco de los demás invitados. Uno a uno, los que quedábamos en la casa nos acercamos a verlo. Mi abuela, que conocía la ropa de casi todos sus conocidos,
Frunció el ceño y negó con la cabeza. Nadie lo reclamó. Preguntamos a los tíos que ya estaban en sus autos. Llamamos a un par de amigos que se habían ido temprano, pero la respuesta siempre era la misma. Yo no llevé ningún abrigo negro. Seguro alguien lo dejó por error y mañana vendrá a buscarlo, dijo mi abuelo, tratando de restarle importancia. Lo colgamos en un armario oscuro al fondo del pasillo para que no estorbara. Recuerdo que, al tocar la tela para moverlo, sentí un escalofrío que me recorrió los dedos. La prenda estaba helada, mucho más fría de lo que debería estar un abrigo que supuestamente alguien había llevado puesto dentro de una casa con calefacción. En ese momento lo ignoramos, cegados por el cansancio de la fiesta, sin saber que ese objeto era solo la cáscara de algo que ya estaba dentro con nosotros. La curiosidad por el abrigo negro se disipó durante los días siguientes, sepultada bajo el ajetreo de las fiestas de fin de año. El abrigo seguía allí, colgado en la oscuridad del armario del pasillo, esperando en silencio. Fue una semana después cuando mi padre, ansioso por ver los recuerdos de aquella noche, pasó al laboratorio para recoger las fotografías reveladas. Recuerdo perfectamente esa tarde. Nos sentamos todos alrededor de la mesa del comedor, el mismo lugar donde habíamos cenado días atrás mientras mi padre sacaba las imágenes del sobre de papel. Al principio todo fue alegría. Risas al vernos en poses descuidadas, bromas sobre quién había tomado más ponche y comentarios sobre lo bien que había quedado la decoración. Pero de pronto, el silencio se apoderó de mi padre. ¿Quién es este?, preguntó con un hilo de voz, señalando la esquina de una fotografía. Era una imagen de mis tíos brindando en el comedor. Al fondo, cerca de la puerta que daba al pasillo oscuro, se veía una figura. Era un hombre excepcionalmente alto, vestido completamente de negro. Llevaba puesto el abrigo largo que habíamos encontrado en el perchero. Su rostro era lo más perturbador, no porque fuera deforme, sino porque la cámara no parecía poder enfocarlo. Mientras todo lo demás en la foto era nítido, sus facciones eran una mancha grisácea, una sombra densa donde deberían estar los ojos y la boca. Pasamos a la siguiente foto. Ahí estaba de nuevo, en una imagen de mis primos abriendo regalos cerca del árbol. El hombre del abrigo negro aparecía de pie, justo detrás de ellos, casi rozando sus hombros. Su postura era de una inmovilidad absoluta, como la de una estatua de cera. En otra foto, tomada en el patio trasero, se le veía observando a través del ventanal, con las manos enguantadas apoyadas contra el vidrio. El ambiente en la mesa cambió drásticamente. El calor de la casa pareció evaporarse. Empezamos a revisar cada una de las fotos con una lupa y el patrón se volvió aterrador. El hombre del abrigo negro estaba en casi todas. Aparecía al fondo de las conversaciones, en las esquinas de los brindis, incluso en la foto grupal donde se supone que estábamos todos los invitados confirmados. En esa imagen en particular, él estaba de pie en el último nivel de la rampa, ligeramente elevado, dominando la escena como un patriarca sombrío. Lo que nos heló la sangre fue darnos cuenta de que, durante toda la noche, ninguno de nosotros lo había visto físicamente. Nadie recordaba a un hombre de 2 metros vestido de luto caminando por la sala. Nadie recordaba haberle servido comida o haber chocado con él en los pasillos estrechos. Estuvo allí, participando en nuestra intimidad, moviéndose entre nuestros niños y compartiendo nuestro espacio. Pero solo la lente de la cámara fue capaz de registrar su presencia. «Ese abrigo», susurró mi madre cubriéndose la boca con las manos. Corrimos hacia el armario del pasillo y abrimos la puerta de golpe. El abrigo negro seguía allí, pero ahora parecía tener más volumen, como si todavía conservara la forma del cuerpo que lo había habitado apenas unos minutos antes. El olor a flores muertas era ahora insoportable, inundando todo el pasillo. Mi abuela, con un arranque de valor nacido del miedo, tomó la prenda con una vara y la metió en una bolsa de basura gruesa. No quería tocarlo. Ninguno quería hacerlo. Esa misma noche, mi padre y mi tío cargaron la bolsa negra en la camioneta. No quisieron esperar al camión de la basura.
Sentían que tener ese objeto en la casa era como mantener una puerta abierta para que aquel hombre de las fotos regresara. Manejaron varios kilómetros hasta un contenedor industrial lejos de nuestra colonia y lo arrojaron allí, enterrándolo bajo escombros y desechos. Regresaron a casa en silencio, convencidos de que el problema se había esfumado con el metal del contenedor. Sin embargo, el destino de lo inexplicable no se rige por la lógica de lo que tiramos. 2 días después, mi abuela regresaba de hacer unas compras caminando por las calles aledañas a su casa. Al cruzar por un lote baldío que servía de atajo, se detuvo en seco. Su corazón dio un vuelco que casi la hace caer. En medio del terreno, entre la maleza seca y la basura, estaba el abrigo, pero no estaba tirado. Estaba colocado sobre unas ramas secas, erguido, con los brazos extendidos hacia los lados, simulando la figura de un espantapájaros macabro. El viento de diciembre soplaba con fuerza, pero el abrigo no se movía. Permanecía rígido, pesado, con esa tela negra que parecía absorber la luz del sol de la tarde. Mi abuela juró que, al acercarse un poco, pudo ver que el cuello del abrigo estaba girado exactamente hacia la dirección de su casa, como si el objeto estuviera orientándose, buscando el camino de vuelta. Aterrorizada, llegó a casa y nos contó lo que vio. Mi padre regresó al lote baldío armado con gasolina, decidido a quemarlo, pero cuando llegó, el lugar estaba vacío. Solo quedaban las ramas rotas en el suelo y el olor a flores muertas impregnado en la tierra. El abrigo se había ido, y esta vez no lo habíamos movido nosotros. Desde esa Navidad, las cosas en la familia cambiaron. El álbum de fotos de aquel año fue confiscado por mi tío, quien lo guarda en una caja bajo llave que nadie tiene permitido abrir. A veces, cuando nos reunimos, alguien menciona por error aquella noche, y el silencio que sigue es tan denso como la figura sombría de las imágenes. Ya no invitamos a desconocidos, ni siquiera a amigos lejanos. Ahora, antes de cerrar la casa en Nochebuena, revisamos el perchero del recibidor 3 veces. Nos aseguramos de que cada prenda tenga un dueño de carne y hueso, porque sabemos que en la oscuridad de las fiestas hay invitados que no necesitan una invitación para entrar, solo un espacio vacío donde colgar su oscuridad. Las fotos siguen ahí, guardadas, como una prueba irrefutable de que lo que no puedes ver a veces es lo que más cerca tienes. Cada vez que escucho el obturador de una cámara en Navidad, no puedo evitar preguntarme si, al revelar la imagen, volveremos a ver ese abrigo negro acechando detrás de nosotros, esperando el momento en que volvamos a dejarle un lugar en el perchero.